Señor gobernador, es un honor tenerlo en casa. Se trajo usted el equipo de primer nivel de su gabinete. Eso nos honra que le dé esta importancia al municipio de Cojumatlán. Me pidieron que fuera muy breve, pero me voy a permitir mencionar lo que acaban de escuchar, el gran equipo de trabajo del ingeniero Silvano. A todos, a todas y a todos, sean bienvenidos. Están en su casa. Presidente Rolando, estás en tu casa. Cojumatlán, somos gente, agricultores, y diario salen de Cojumatlán varios camiones de legumbres a Guadalajara. Somos ganaderos, igual la industria láctea de Cojumatlán es muy florecente. Pescadores que diariamente se producen alrededor de 15 toneladas de filete de pescado que también salen a Guadalajara. Menciono Guadalajara porque es el mercado de la segunda ciudad de importancia de México y es el mercado que tenemos más cerca. Decirle, señor gobernador, que me propusieron si inaugurábamos algunas obras. Yo les comenté que muy probablemente en una obra apartada de la cabecera la gente no tendría oportunidad de saludarlo y estaban deseando con ansias que nos visitara ya como gobernador. Anteriormente nos visitó como candidato, nos visitó como secretario de Agricultura del Gobierno del Estado y nos visitó como amigo. Aquí en Cojumatlán, señor gobernador, se le quiere. Decirle que estamos apoyando la construcción de escuelas. No me quiero alargar porque mucho tiempo. Estamos financiando las carreras de estudiantes de carrera profesional, en preparatoria, independientemente de las becas muy buenas que usted le otorga a los estudiantes. El ayuntamiento tiene sus propias becas, porque luego por ahí se quedan algunas gentes rezagadas. Y aquí en Cojumatlán tenemos la fortuna de que ningún niño se queda sin su escuela porque sus padres no tengan dinero para pagarles los costos que sí hay. En Cojumatlán también tenemos médicos de todas las especialidades que atienden en el DIF a la gente de manera gratuita. Tenemos médicos en ginecología, en ortopedia, en cardiología, en todas las especialidades y se les atiende a la gente totalmente gratis. Entonces, cuando tenemos la medicina también. Diariamente salen a Guadalajara, Centro Civil de Guadalajara, entre 16 y 24 gentes diarios. Tenemos la fortuna de anunciarle que en Cojumatlán nadie se nos mueve por falta de atención médica. Su presidencia municipal está lista para atender a toda la gente que llega a caer en desgracia de una enfermedad terminal. Resumirle que somos campeones mundiales en fútbol rápido. Representamos a México, Cojumatlán representó a México en el país de Dinamarca y le ganamos a todas las potencias mundiales de fútbol. Cojumatlán representó, primero, Cojumatlán representó al estado de Michoacán y en el Zócalo de la Ciudad de México quedamos campeones, le ganamos a todos los estados del país y eso nos dio el boleto para representar a México allá en Dinamarca. Nos trajimos el trofeo y eso es un orgullo. Dándole todas las obras
que con su apoyo se han desarrollado este año y con el apoyo también del diputado Freddy, muchas gracias. El licenciado Polón Lasca también nos ha echado la mano, el secretario de Comunicaciones y Transportes ya nos ofreció también echarnos la mano. Con Liliana, qué decir, contento de mi jefe, el señor secretario general del gobierno, también gracias. Pascual, diputado, mi agradecimiento y mi cariño para ti y tu familia. En el programa de vivienda resulta especialmente un orgullo, señor gobernador, porque en lo que va de esta administración hemos apoyado a 450 familias. 450 familias se dice fácil. Para un municipio chico me parece que es una cantidad muy importante. ¿En qué les hemos apoyado en la vivienda a esas familias? Les hemos apoyado construyéndoles un cuarto, construyéndoles una cocina, un baño, pero le dimos una importancia especial al tema de los calentadores solares. Hasta este momento llevamos instalados 400 calentadores solares que benefician a 400 familias. Obviamente nos vamos primero por los más pobres, por los más necesitados. El calentador solar se piensa que es para calentar nada más el agua de la regadera. El calentador solar sirve para calentar el agua y que para cuando se va a poner el nixtamal no vaya el agua fría y se gaste doble gas. Con el agua caliente del calentador se gasta menos de la mitad del gas. Igual cuando se cocen los frijoles y otros guisados. A las gentes que ya les hemos colocado el calentador solar, dicen que compraban cada cierto tiempo su cilindro de gas y que ahora se les rinde muchísimo. Eso de los calentadores solares, señor gobernador, no solamente ayuda a la economía de la familia, sino ayuda a la ecología. También ayuda a la ecología. Y ya en este mismo año empezamos a colocar paneles solares. Para que el panel solar le reduzca el gasto, el costo de energía eléctrica a la gente. El panel solar está diseñado para que no solamente sea autosuficiente para el consumo de la casa. El panel solar, si cuando no se necesita mucha energía en ese hogar, le puede vender el excedente que produce su panel solar a la Comisión Federal de Electricidad. Y en lugar de que la Comisión Federal de Electricidad le cobre por el consumo de energía de la casa, la comisión le paga al casero que produce más energía de la que se consume en la casa. Por eso creo yo que decir que estamos apoyando a 450 familias nada más este año es algo que se debe resaltar. Y gracias, señor gobernador, por el apoyo para apoyar estos programas tan importantes. Yo quiero que el señor gobernador le dé un gran aplauso por... Termino comentándoles que el tema de los tractores que tanto nos agobiaba es un tema del que fuimos engañados por una persona. No le cumplió a 70 y tantas familias que le entraron a ese programa el año pasado. Y sin que el gobernador tuviera que ver en ese programa, cuando él fue candidato, se reunió con nosotros ahí en la cochera de nosotros, de ustedes, en su casa, y les dijo a los defraudados: yo no le debo nada a nadie, a mí no me han dado ni un 5, sin embargo, tienen dos caminos ustedes. Uno, que demanden a la persona, demándenla y metan al bote. El otro camino es que me esperen a que yo sea gobernador y yo les voy a cumplir, aunque yo no les debo nada. Y resulta que hoy el gobernador viene a anunciarles que les va a pagar
va a cumplir con esa palabra que dejó empeñada cuando era candidato. La fe nunca se la perdimos, señor gobernador, nunca se la perdimos. Sufrimos mucho, la gente, algunos tuvieron que batallar mucho para juntar el enganche que se daba para entrar a ese programa por esa persona, pero vendieron las vacas, vendieron lo que no tenían. Pero lo más grave, todavía están pagando intereses del dinero que tuvieron prestado para entrar a ese programa. Hoy, ayer, la gente del ingeniero Templeton vino e hicimos una reunión y todos quedamos de común acuerdo en que no quiero dar la cantidad, no me quiero meter muy a fondo en el programa, solamente quiero decirle, señor gobernador, que estamos muy agradecidos, que honró su palabra que dejó aquí empeñada y que para eso, aparte de que tengo el honor de conocerlo muchos años, me siento orgulloso de que esté aquí en su casa a darle la satisfacción a toda esta gente. Señor, muchas gracias. Comentario decirle que Cojumatlán, nos lo han dicho las estadísticas, la gente de fuera, Cojumatlán es el municipio que vive más en paz en el estado de Michoacán. Eso se debe a que aquí en Cojumatlán, le decía, toda la gente nos dedicamos a trabajar. No tenemos tiempo para otra cosa. Decía que somos agricultores, ganaderos, pescadores, y aquí hay una convivencia con nuestra Iglesia Católica, hay una convivencia con los maestros, hay un respeto común que heredamos de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Aquí nosotros no hablamos de muertos, no hablamos de secuestros, no hablamos de extorsiones. Aquí nos levantamos todos pensando en cómo vamos a salir adelante en nuestro trabajo. Por eso creo yo que Cojumatlán ha sido premio nacional de distintas formas. En 1992, la Presidencia de la República nombró a Cojumatlán como el municipio que más combate a la pobreza, la Presidencia de la República, y nos otorgó el reconocimiento por escrito. En este año llevamos 2 reconocimientos a nivel nacional. Usted estuvo enterado de eso, y el señor diputado Feli y el diputado Pascual, tuve el honor de que me acompañaran a la Ciudad de México, entre otras personas, el señor cura de mi pueblo, y se nos otorgó el premio de mexicano distinguido por una universidad afiliada a la UNAM, que es la universidad más importante de América Latina. Y el otro premio es mexicano distinguido es uno y honoris causa es el otro. Y estoy invitado para que en este mismo mes asista a la Ciudad de México para que se distinga a Cojumatlán como gente internacional. Ya está la invitación, ya la hemos aceptado, y están todos ustedes que les quieran hacer el honor de acompañar. Este premio que se va a dar en estos días de la talla, se le ha dado a gente de la talla de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, mexicano, y pura gente más o menos de ese nivel. Yo los premios esos, señor gobernador, esos premios nunca los he aceptado. Pongo como testigo al diputado Freddy, al diputado Pascual. Ese premio yo lo recibí a condición de que no se me diera a mí, que se le diera a la gente de mi pueblo, que es quienes realmente lo merecen, y así fue aceptado. Por eso es que asistí a la Ciudad de México. Si no, a mí en lo personal no necesito premios. El premio más importante es que yo les pueda servir a ustedes lo mejor que Dios me lo permita. Por eso, señor gobernador, me siento orgulloso de ser presidente municipal
del pueblo más pacífico del estado de Michoacán. Muchas gracias y bienvenidos.